Baja la pobreza en Argentina, con ajuste incluido, lamentablemente necesario por el desastre que dejó el peor gobierno de la historia Fernández. El primer año de Milei termina con una pobreza inferior a la que entregó el gobierno anterior. Según el INDEC, en el primer trimestre, la pobreza llegó al 54.8%. En el segundo trimestre siguió siendo altísima, pero bajando al 51%. Y en el tercer trimestre sigue siendo alto, obviamente, pero tuvo un tremendo descenso al 38.9%. También bajó un montón la indigencia, bajando del 20.2% en el primer trimestre al 8.6% en el tercero. Es decir, que si bien subió 10 puntos en el primer trimestre respecto del 45.2% que dejó el gobierno anterior, Milei, y gracias a las medidas por él aplicadas, termina el año bajándola unos 7 puntos. Yo sé que esto le duele muchísimo a los cumpas, que prefieren que el país sea más pobre antes de que sea un gobierno no peronista el que solucione los problemas que trajeron los peronistas, incluyendo obviamente la pobreza. Los desespera porque se fortalece cada vez más su realidad de que no vuelven más. Y entonces, ¿qué dicen? Que los datos son falsos. Pero mal que les pese, cumpitas amantes de la pobreza, el INDEC sigue siendo manejado por Lavagna y por la misma gente que lo hacía en el gobierno anterior. No la puso Milei a la gente del INDEC. Son los mismos que estaban en el gobierno anterior. Es el mismo INDEC al que le creyeron cuando el dato era negativo y nos dijo que la pobreza había subido, que a ustedes obviamente los puso tan felices. Pero ahora de repente, cuando el número es positivo para la Argentina, pasa a ser mentira. Pero si aún así desconfías, basta con comparar la medición del INDEC con las mediciones que hacen otros organismos independientes y ver si varía considerablemente. Y si esto fuera así, es decir, si variara considerablemente, yo mismo desconfiaría. Pero, por ejemplo, el análisis realizado por la Universidad Nacional de La Plata arrojó un 38.5% de pobreza. Y según la de la Universidad Di Tella, a la que ustedes siempre le creyeron tanto, un 38.8%. Es decir, ambas inferiores a la dada por el INDEC. Así que, muchachos, dejen de llorar porque al país le va mejor y porque se están solucionando los desastres que dejaron los delincuentes que ustedes defendieron y defienden. Te doy un consejo, cumpa, sumate a festejar que nos está yendo mejor, o vas a tener que seguir llorando, porque te aviso, la pobreza va a seguir bajando.